Hola chicas, bienvenidas, muchas gracias por colaborar en esta entrevista. Vamos a comenzar con algunas preguntitas. ¿Cómo consideran que está su estado energético, por así decirlo, en comparación con el inicio del semestre? O sea, en lo personal yo me siento un poco más aliviada porque cuando estaba en práctica sí llegaba cansada, pero llegaba a dormir, entonces como que no hacía las tareas a tiempo. Bueno, yo en lo personal sí me siento un poquito presionada ahorita porque ya son exámenes y todos, igual recién acabamos prácticas, igual esta materia que hay que ir de tutorías de prácticas, de entregar anexos, entonces sí ha sido como un poquito estresante, pero también calmada porque relajada porque ya terminé todo esto de prácticas. Yo en lo personal sí me siento muy cansada, a diferencia del inicio de clases, porque en lo personal en mis prácticas era de full movilización. Entonces teníamos que estar de un lado a otro, teníamos que estar punto por punto, venir acá a la universidad, clases. Entonces toda esa rutina resultó ser un poco agobiante, pero ahora ya es más tranquilo y entonces ha bajado mucho esa carga energética. Yo considero que me siento más aliviada, no por terminar las prácticas, sino más bien porque pudimos terminar las prácticas. Porque al inicio del semestre realmente era una preocupación constante el hecho de saber de dónde vamos a sacar tiempo para responder a todas las prácticas, las tareas y todo lo demás de una buena forma, ¿no? Porque al final tenemos un rendimiento que cumplir. Sí me siento un poco cansada en el sentido de que hubo ciertas situaciones en las que nosotros nos pusieron más bien como en jaque, porque tenías que rendir tanto en la universidad como allá y eso sí te cansa al final. Al inicio, como que me sentía estresada porque por parte de la universidad no nos daban rápido esto de las cartas para presentar a los centros, entonces yo todavía no podía empezar mis prácticas. Obviamente también ha sido como que una experiencia muy buena, pero también cansado porque es adaptarme, digamos, como que ir en las mañanas a las prácticas, después en la tarde acá a la universidad a clases. La verdad yo sí me sentía bastante agotada y había veces hasta que me quedaba dormida en clase. Con respecto a esto que me imagino que tienen como un agotamiento tanto físico como psicológico, ¿cómo se encuentran ustedes actualmente, o sea, tanto físico como psicológicamente? Y al haber llevado estas prácticas preprofesionales y a la vez venir a actividades académicas. En la parte física, la verdad, bastante cansada, sí, porque en mi caso me tocaba coger taxi y de ahí el bus hasta acá a la universidad. En la parte de la salud mental, pues la verdad creería que es bastante bien así. O sea, como que sí me pude adaptar, ya me pude como que organizar un poquito mejor y sí me siento bien. Yo, igual, parte física, realmente de lo que recuerdo esos días, yo hacía prácticas por el valle. Entonces tenía que obviamente venir una hora de camino a la universidad, a comer en 20 minutos lo que podía. Entonces para mí esos días fueron cansados en ese sentido, ¿no? De que después de eso vuelve a la rutina normal de la universidad y después de eso a tu casa a hacer tareas y hacer planificaciones y todo. Entonces recuerdo que me dolía muchísimo la cabeza, que tenía bastante migraña porque, ajá, estaba muy estresada. Pero psicológicamente yo creo que actualmente me siento satisfecha con el trabajo que hice, porque aunque claramente fue exigente y requirió de nosotros como estudiantes ese salir de la zona de confort de la universidad y tratar de enfrentarnos a un mundo real en conocimientos, pues yo creo que lo logré bastante bien y eso me da tranquilidad porque al final se demuestra lo que nos enseña aquí y también lo que tú le pones de ganas para que salga bien. Bueno, en la parte física yo sí me siento igual muy cansada, porque aparte, como ya mencioné anteriormente, mis prácticas eran movilizarse mucho. Entonces, aparte en esas prácticas, a veces nos tocaban talleres. Entonces, tocaba estar activo con la comunidad, tocaba bailoterapia, tocaba brindar cualquier otros temas. Entonces, sí, era muy difícil cuando esos días tocaba taller y tocaba venir acá y, como mencionó Emi, venir a almorzar. Entonces, venir a almorzar y después salir de aquí de clases y movilizarme a mi hogar. Entonces, era un agotamiento físico muy, muy fuerte. Ahorita, ya en este punto, yo me siento ya más tranquila. Al principio era un estrés tremendo por los deberes, los fines de semana acumulados, de todo lo que no se podía hacer en la semana. Entonces sí era como muy agotador, pero hasta este punto ha sido más tranquilo. La parte física sí ha sido agotado porque igual la movilización de un lado al otro, me quedaba como una hora y media de distancia a las prácticas. Entonces, igual en mi centro de prácticas tenía que hacer lo que es movilización, visitas domiciliarias, entonces eran lugares lejanos. Entonces, bueno, por esa parte muy agotada. Y en la parte psicológica también fue agotado porque es los deberes de la universidad, informes dentro de prácticas y tienes que estar consciente de que los informes tienen que estar bien realizados porque pues se van a presentar. Bueno, yo en la parte física sí me sentía cansada porque como yo daba talleres a los chicos de ahí, entonces mi tutor me decía que tenía que estar una hora, entonces tenía que estar esa hora ahí, si era muy cansado en madrugar, en transportarme y en venir a la U, pero por una parte es como que me ahorraba un poco de tiempo porque ahí mismo nos daban de comer, entonces
sí me quedaba cerca mi centro y en la parte psicológica por el momento sí me siento bien. Si es que nos podrían comentar un poco sobre si alguna vez llegaron al límite de sus posibilidades. Yo en lo personal, como tenía que hacer talleres, yo mismo tenía que como que buscar la información y a veces no encontraba y le pedía como que a mi tutor que me diga dónde puedo buscar o que me dé la información y me salió diciendo, no sé, tú eres practicante, entonces tú debes saber cómo hacer las cosas, pero estás practicando aquí. Entonces, si yo fuera a ser yo mismo hiciera, no estarías tú aquí. Entonces fue como que las últimas 2 semanas sí me salí peleando con mi tutor y como que salí mal los términos porque me dijo otras cosas más. Entonces fue como que todo lo que yo hacía era por mi propia cuenta porque nunca recibí apoyo de él. Creo que el momento de intervenir con familias, más por el temor que metían los psicólogos y los trabajadores sociales, porque decían como que, bueno, tienes que tener cuidado cómo te diriges hacia ellos, porque son familias tal, y algunas de las familias también pertenecían como que a bandos, entonces, como el conflicto y el miedo que te meten, entonces, ahí sí, como que me daba miedo cómo dirigirme hacia ellos. Sí llegué a un punto de mis prácticas que decía como que no puedo hacer esto. Por ejemplo, salir de mi zona de confort. Al momento de aprender a, como mencioné, a dar talleres o atender en los servicios que tocaba atender, si era como que los tutores a veces te decían, ya, te toca, hazlo. Y a veces te lo decían de una forma tan desprevenida que era como que, bueno, que lo voy a intentar. Pero muy en el fondo existía ese miedo y ese terror de decir, no estoy haciendo las cosas bien. Pero ya después cuando te vas abriendo y aprendiendo lo puedes hacer y también es gratificante. Yo más bien siento que llegué a mi límite en el sentido de que yo hice prácticas en el área de psicología educativa, entonces estábamos abriendo fichas psicosociales y eran atenciones de 11 niños, de 8 a 12 del día. 11 niños con todas sus dificultades, más evaluaciones de lenguaje, más la apertura de la ficha, que era una situación que me generó mucho estrés. No supe que ahí era mi límite porque terminé en el fisioterapeuta, porque mi hombro derecho literalmente me punzaba el dolor y no podía ni siquiera pararme, no podía apoyarme del estrés que me generó tener que aguantar todo ese proceso y esa contención emocional, sobre todo sin tener idea de cómo es llevar una contención emocional de 11 personas en un mismo día. Digamos, en el momento en el que dije hasta aquí llegué, fue, bueno, yo igual, como estaba ayudando en el área del DC, me tocaban dictar talleres sobre las rutas que existen en caso de violencia digital, ¿no? Entonces, bueno, nos dividimos en los horarios, todo muy bien, y bueno, me tocó irme a, en este caso, a terceros de bachillerato, donde dije, no, o sea, yo no sirvo como para tener orden en un curso, porque, bueno, yo salí así del curso a dejar la computadora porque ya había acabado de hacer este taller, todo. Y me cerraron la puerta y los chicos empezaron a reír y así. Entonces fue como que hasta aquí llegué. ¿Consideran ustedes que tuvieron como habilidades para gestionar el tiempo, organización y si fue eficiente? O sea, si es que contaron con esas habilidades para gestionar su tiempo y que se alcancen para todo. La verdad, en la organización de mi tiempo, no sé, era fatal así, porque llegaba ya de las prácticas de acá de la U, comer así en 10 minutos, 20 y subir al curso, de ir a la casa, hacer deberes. Entonces había veces que, o sea, procrastinaba, o sea, no me sentaba en la computadora a hacer nada, porque no tenía ganas de hacer. Y ya obviamente después fue como que dije, bueno, o sea, María me ponte a pensar y me imprimí un horario, entonces donde fue anotando todos los deberes para ya ir como que adelantando, organizándome en esto de clases igual, en este caso igual en los informes que hay que hacer, en los materiales que tenía que hacer también para mi lugar de prácticas. Entonces ya después ya me pude adaptar y creo que en una parte de organización ya mejoré. Bueno, yo, igual que Mae, creo que al principio, bueno, en general creo que no tienes estas habilidades porque es un terreno totalmente desconocido. Cuando vas a prácticas, para empezar, no sabes qué vas a hacer, qué ambiente te vas a encontrar. Entonces, se diría que a las malas te toca aprender cómo organizarte. En lo que respecta al tiempo, pues la verdad al principio sí se me hizo muy difícil como tener esta organización, pero sin embargo fue como que nos presionábamos mucho en decir, bueno, entro a prácticas a las 8 de la mañana y sí o sí tengo que salir a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque después, no, como decían mis compañeras, no tienes tiempo para ir a comer, no tienes tiempo para por lo menos descansar un rato, llegar acá a clases, tal vez si pedían algo aquí en la universidad, ir a comprar, lo que sea. Entonces era como que sí era muy exigente eso de también uno mismo decir, tengo que hacer horas, tengo que cumplir las horas de prácticas, pero también tengo que yo descansar y darme mi tiempo. Y igual con respecto a los deberes y todo, sí era muy difícil estar allá en prácticas y tener un millón de cosas que hacer y después el fin de semana acumularte. Al principio sí me costó más que todo por el tema de la distancia y tocaba madrugar bastante y llegaba como que cansada porque igual al siguiente día no se podía descansar bien por el tema de los deberes de la universidad. Pero después con el tiempo como que me fui adaptando mejor. Igual tratábamos de planificar bien lo que se iba a hacer el siguiente día con mi tutor de prácticas para no estar en apuros con las movilizaciones y ese tipo de cosas. Igualmente, al inicio sí fue un poco difícil
como de controlar mis tiempos, pero después ya los pude como que organizarme una vez, como decían, anotando y todo eso. Quiero preguntarles si es que ustedes practican el autocuidado. Pienso que sí, que practico el autocuidado porque cuando tengo tiempo hago ejercicio, también me pongo a ver series, películas o salgo así a pasear con mis amigos o con mis papás, entonces pienso que sí. Yo me quedaría como que en 50-50, porque el autocuidado para mí era lo que es practicar danza. Pero igual como yo empecé a trabajar fines de semana, ya no podía repasar. Entonces, como más me dedicaba a trabajar, estudiar prácticas y sí me estresaba bastante. Lo que hice fue distraerme con mis mascotas hasta llegar al punto de estresarles a ellos. Con respecto al autocuidado, igual siento que es mitad mitad. O sea, cuando tengo muchos pendientes, para mí no existe esa palabra. Es como que me autoexijo, digo, no, o sea, hay prioridades, tengo que terminar esto y después ya voy a tener tiempo para descansar. Y después entendí que eso estaba mal, que no está mal descansar, no está mal salir con tus amigos, no está mal no hacer los deberes un día. Entonces me costó ya entenderlo mucho más después, a tal punto que me di cuenta que eso estaba afectando a todas mis esferas, en la social, la familiar. Entonces, Dijo Mile, realmente para mí el autocuidado no existe cuando tengo cosas que hacer. Soy una persona muy exigente conmigo misma y muy perfeccionista. Entonces, cuando estoy en un proyecto así y siento que están contando conmigo para llevar a cabo, yo que sé, talleres y lo demás, realmente yo me olvido totalmente de que tengo que cuidarme. Y es un poco, o en esa época fue un poco absurdo de mi parte, porque yo soy una persona que tiene una ansiedad muy, muy fuerte. Entonces, cuando yo dejo de, por ejemplo, hacer actividad física, tiendo a dejar de dormir las noches, tengo ataques de ansiedad muy fuertes, una sintomatología que realmente me lleva incluso a querer como encerrarme totalmente en mi cuarto a oscuras porque me siento tan mal. Después de tocar fondo, me doy cuenta de que tengo que empezar de nuevo a retomar la actividad física, a tener más pasatiempos que no solo la universidad. Yo me exijo académicamente, mis papás me exigen académicamente, tengo que cumplir, obviamente yo cuento con una beca aquí en la universidad, entonces tengo que mantener un puntaje, entonces eso también me obliga a mí a no bajar de notas, entonces para mí esto del autocuidado, la verdad, igual con esto de las prácticas y todo eso, no existió, nunca existió porque, bueno, salía a veces con mis amigas los fines de semana, o salía a pasearles a mis perritos, pero era como que para mí ya, o sea, me estresaba así porque decía, no, es que tengo que hacer deberes y tengo que estudiar y es que tengo que hacer las diapositivas, tengo que estudiar para la exposición y me estresaba tanto que, o sea, sí, o sea, llega el punto en el que, o sea, me siento tan frustrada que solo me pongo a llorar así, me dan ataques de ansiedad también y me alejo de todo, de todo. Entonces, creo que, ajá, eso del autocuidado, la verdad, está mal. ¿Cuál sería una recomendación cortita que pudiesen darles? Primero que aprendan a gestionar su tiempo, que sé que al inicio da miedo como que enfrentarnos a algo nuevo, pero a lo largo que va pasando el tiempo, que tengan en cuenta que lo van a hacer bien, que se sepan organizar y que no solo se queden con lo aprendido en la universidad, sino ustedes pueden, que al principio es muy difícil, es un terreno muy desconocido, da mucho miedo y eso, pero ustedes pueden y la verdad, todas sus metas y todos sus sueños lo van a poder cumplir. Yo aportaría es eso, ¿no? Confía en ti, porque a todos nos pasó que nos asustó, pero teníamos que lanzarnos y teníamos que intentarlo. También respeta la carrera que escogiste. Es decir, te vas a encontrar con muchas personas que te van a hacer de menos por ser practicante y no van a confiar en tus capacidades, incluso tú mismo. Pero si ya llegaste a este punto, séptimo semestre, no es por nada, entonces confía en ti y respeta con todo tu corazón lo que te has matado tanto estudiando y trata de que eso salga mejor y disfruta las prácticas, porque realmente después te das cuenta que es genial. Yo les diría que se organicen igual bien con su tiempo, o sea, busquen la manera en la que ustedes también pueden como que ir distribuyendo y aprovechando y practicando el autocuidado, que es importante. Entonces, eso y que pues disfruten igual esta etapa de las prácticas. Es una experiencia, o sea, la verdad, increíble, ¿no? Te enseña muchas cosas, aprendes muchas cosas también y eso.